Hola, ¿qué tal? Soy Diego Yudkowsky. En uno de mis últimos videos hablé sobre cómo conseguir a un protagonista para una entrevista. En este video te voy a hablar sobre cómo hacer una entrevista desde la parte de la producción, o sea, cómo armar las preguntas para dicha entrevista. Una de las preguntas que más me llega a mi casilla en Instagram, por ejemplo, o a mi número de WhatsApp, que me consultan mucho, es cómo hago para sacarle el máximo jugo posible a las entrevistas que yo realizo. En este video te voy a enseñar a hacerlo, cómo hacer para exprimir esa naranja de la mejor manera posible. Y es muy sencillo. Si te quedas hasta el final del video, te voy a enseñar un truco que te va a servir en el caso que el entrevistado te dé una respuesta la cual te descoloque completamente. Viste que ya no sabés qué hacer para que se suscriba la gente, bueno, ¡suscríbete! Antes que nada te voy a explicar que una entrevista es como el gráfico de una curva. La curva básicamente significa que el entrevistado va transitando distintos momentos de la entrevista en las cuales va respondiendo de forma más tranquila, más cauta, y va aumentando su tono, o sea, va aumentando el valor de su respuesta, el contenido, el título por ahí que termina saliendo en muchas entrevistas, no sale ni al principio ni muy al final. Hay una retención de los títulos en el centro. O sea, lo que sucede en el centro de la entrevista es generalmente lo que va al titular de la nota, del artículo. Por eso te voy a dar una serie de pasos para que vos mentalices tu entrevista de esta forma y que puedas congeniar con el entrevistado una mejor calidad de entrevista y que llegue a ese clímax en el cual termina respondiendo muchas de las cosas que probablemente nosotros queramos que respondan. Paso número 1. Buscar la mayor cantidad de información del entrevistado. No sirve de nada caer a la entrevista sin tener todo preparado. Obviamente tenemos que saber en lujo y detalle qué es de la vida del entrevistado actualmente, qué cosas hizo durante toda su carrera, sea en cualquier trabajo, y qué cosas piensa, artículos en los cuales haya manifestado algún pensamiento en particular, alguna curiosidad. Todo ese tipo de contenido es muy valioso a la hora de hacer la entrevista. ¿Cómo se logra eso? Muy sencillo, vas al buscador número 1 a nivel mundial, que es Google, y buscas las 3 primeras noticias que te marcan del entrevistado. Si no, podés ir al segundo mejor buscador del mundo, que es YouTube, y buscas entrevista a tal persona. Y si no existen entrevistas, vas a ser el primero. Y si las hay, fíjate qué cosas le preguntaron, pero no para repreguntar lo mismo, sino para que puedas darle un toque extra, darle ese plus. Paso número 2. Volcar la información relevante. Una vez que nosotros saquemos de Google toda la información importante que tenemos que saber para la entrevista, debemos volcarla a una hoja. En este caso es una hoja, es un documento de texto que podemos hacer en internet, en Google Drive o en donde sea, y que de esa forma marquemos por lo menos los highlights a los que vamos a apuntar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hablar, siempre pongo el mismo ejemplo, pero si voy a hablar con Messi, voy a hablar de su infancia en Rosario, voy a hablar de la selección argentina, voy a hablar de lo que implica para él Barcelona y después algunos tópicos más que pueden llegar a salir en la entrevista. Por ahí algún amigo en particular que esté viviendo un gran momento, pero lo cierto es que voy a apuntar información relevante a esos 3 tópicos en principio. Esto es muy importante, siempre eso se debe adaptar al enfoque que le quieras dar a tu artículo dependiendo del medio en el que trabajes. Si es un medio independiente pero tiene un formato particular, probablemente sirvan algunas preguntas. A ver, si yo soy un medio de Barcelona, las primeras preguntas que le voy a hacer a Messi son alusivas a Barcelona, luego el resto. En cambio, si yo soy un medio argentino, probablemente importe más lo que esté sucediendo. ¿Dije más? ¡Ay, por Dios! Lo que esté sucediendo en la Argentina o con respecto a su infancia en Rosario. Paso número 3, muy corto. Formular las preguntas. Esto es jerarquizar el paso 1 y el paso 2, que al conectarlos terminan formulando las preguntas. Tener en cuenta que tenemos que ver qué cosas ya le preguntaron para no redundar siempre en lo mismo. Paso número 4. Ordenar las preguntas por relevancia. Atención con esto. Yo soy muy partidario de la jerarquía en las preguntas. Creo que existe una jerarquía, o sea, existe un orden de importancia, pero también hay un orden cronológico. Entonces acá te voy a dar el primer consejo / estrategia de este video, que es que vos ordenes de forma mezclada. Por ejemplo, si yo voy a entrevistar a Pep Guardiola,
sé que pasó por 3 clubes a lo largo de su historia, que son el Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City. En este caso yo iría primero a la actualidad, que es lo más reciente. La actualidad siempre se trata primero, es una condición que por lo menos yo establezco. O sea, le preguntaría por el Manchester City y después ver en qué club cambió la historia. ¿Por qué Guardiola es Pep Guardiola? Porque estuvo en el Barcelona. Entonces yo preguntaría por el Manchester City, luego por el Barcelona, que por ahí le pueda sacar alguna declaración de un lugar en el que ya no está y podamos llegar a esa cúspide. Y después ir hacia la parte del Bayern Múnich, en el cual está en el medio, entre lo que hizo en el Barcelona y en el Manchester City. Paso número 5. Y este ya se da dentro de la entrevista, que es romper el hielo. Como te expliqué al principio del video, existe una curva en el entrevistado que va creciendo en cuanto al nivel de sus expresiones y que al llegar a ese momento nos vamos a dar cuenta porque va a lanzar algún título o algo que queremos que justamente se destaque en nuestro artículo. Y luego irá decreciendo de a poco. Pero vamos al principio. Hay que romper el hielo. ¿Y cómo pensamos desde la previa romper el hielo? Generalmente se puede hacer con una pregunta la cual el entrevistado no se espere. Yo le pregunté, por ejemplo, a Emiliano Martínez, en vez de preguntarle algo por el Aston Villa, que es donde está jugando ahora en el 2021, por si llegás a ver este video dentro de 3-4 años, le pregunté justamente por haber sido seleccionado en el Fantasy, que es un juego que se juega en la Premier League. Bueno, Emiliano Martínez se rió, entonces ya se abrió de esa forma y la entrevista terminó siendo maravillosa con él, que es un crack encima. Una estrategia que te dejo para el final de este video es cómo hacer cuando el entrevistado enuncia algo, dice algo del cual nosotros no teníamos idea. Una capacidad fundamental de un buen entrevistador es tener el valor de la repregunta, porque son repreguntas generalmente aquellas que son improvisadas, que surgen a partir de la respuesta del entrevistado. Si alguien me está respondiendo algo a mí justamente, yo sé que tengo que estar atento a qué palabras utiliza, a qué personaje cita, si es que habla de alguien. Tenemos que estar conscientes que eso lo podemos utilizar para repreguntárselo. Hasta acá hemos llegado en este video. Siempre te digo que te suscribas a mi canal porque se vienen cada vez más consejos y muchos más videos para ustedes. También obviamente que dejen su like y un comentario, que me encantaría que me digan qué cosas les gustaría que yo explique en estos videos. Así que nos reencontramos en un próximo video. Será hasta la próxima. ¡Chao!